Iglesia, este domingo la librería Pan de Vida Coffee Shop te invita a una gran feria que edificará tu vida, en donde podrás encontrar libros, Biblias y muchos detalles más que beneficiarán tu crecimiento espiritual. El domingo estaremos toda la mañana ubicados en el Salón de Cristal. Te esperamos. Bendiciones, iglesia. Adoramos a nuestro Dios y le decimos con esta palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, vendrán los mansos y le adorarán. Adoremos, iglesia, con esta hermosa alabanza. Ya viene la recompensa, porque si tengo a Cristo en mi vida, ¿para qué más? Vamos, iglesia. Vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz, vivamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz, vivamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Y a veces me siento débil, ya no puedo escalar, pero alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Y a veces me siento débil, ya no puedo escalar, pero alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por
Declaramos en esta hora, mis amados hermanos, que ya viene la recompensa. Ya no habrá llanto ni dolor. Solamente el Cordero con su luz alumbrará toda oscuridad, toda tiniebla, y tendremos la victoria a todo aquel que ha creído en Cristo. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Seguimos en su presencia, Señor. Ahí donde estás, iglesia, comienza a navegar en ese río del Espíritu. No te desconectes ni por un momento. Sigue estos momentos de alabanza y de adoración de una manera especial y dile al Espíritu de Dios: Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés. Lléname y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés. Lléname y lléname de nuevo. Yo navegaré en el río de su Espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo navegaré en el río de su Espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés. Lléname
lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés. Lléname y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés. Lléname y lléname de nuevo. Navega en su presencia. Deja que el río del Espíritu inunde tu ser de una manera especial y comiences en esa atmósfera de adoración y llena tu hogar, llena en estos momentos tu casa de ese ambiente de alabanza. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés. Llena mi casa, Señor, y lléname de nuevo. Espíritu, desciende como fuego, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés. Lléname y lléname de nuevo. Espíritu, 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 desciende como fuego, como en Pentecostés. Lléname y lléname de nuevo. Yo navegaré en tu presencia, Señor. Yo navegaré y te adoraré. En medio de las pruebas
Gloria a Dios. Iglesia, vienen momentos hermosos. No te desconectes en ningún momento y sigue en ese ambiente de adoración para escuchar la palabra, la bendita palabra. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué bendición es estar en esta oportunidad junto a todos ustedes allí conectados con un único propósito: el Señor Jesús. Amén. Entonces queremos enviarles un saludo muy especial a todas las personas que sacan un ratico de su tiempo, que tienen un poco de disciplina para conectarse, para estar allí presentes, porque aunque la iglesia no esté reunida en físico aquí en el templo, estamos en espíritu, ¿cierto? Uno de los grandes desafíos que ha traído esta situación, pero que gracias a Dios allí lo hemos ido pasando. Muchas felicitaciones a todos los que han permanecido a pesar de esta situación, porque han demostrado que están por el Señor, no por nadie ni por algo físico, sino por el mismo Señor. Amén. También queremos mandarles un saludo muy especial a nuestros pastores. Están en nuestro corazón, están en nuestras oraciones. También los felicitamos, han hecho un esfuerzo, han hecho algo especial en este tiempo, ¿cierto? Se han ingeniado, se han inventado, pero allí han permanecido y nos han tenido también dándonos sustento a diario y cada 8 días también aquí en el templo. Un saludo muy especial también a todas las iglesias que se conectan, a todas las hijas que se conectan. Un abrazo desde acá, de la central de CRT. Bueno, mi nombre es Carlos, seguramente me conocen muchos, pues llevo varios años en la iglesia, bastante tiempo ya considero. Vamos en este camino de gran bendición, ya van más de 10 años de conocer a Cristo y de estar feliz, porque realmente es lo mejor que nos puede pasar. No hay ninguna duda de eso. Jamás se me olvida la fecha, 2008, abril, jamás se me olvida ese momento y todo lo que Dios me dijo, me mostró, y todo lo que Dios hizo en ese momento para que hoy todavía esté caminando con Él. Amén. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos, al lado de mi esposa y de un equipo muy especial de profesores y profesoras, trabajamos en el Ministerio de Niños. Somos una familia que también aporta en tiempo, en amor, en dedicación, en recursos, a través de las ofrendas y los diezmos, para el sostenimiento y el avance del reino de Dios, que en esta parte de CRT nos corresponde en esta iglesia, pero que es todo un cuerpo, ¿cierto? Aquí mismo en CRT, en Córdoba y en Colombia, en el mundo, es todo un cuerpo, pero desde acá ponemos un grano de arena. Sin más preámbulos, ese soy yo, y espero que Dios, así como ha bendecido mi vida con esto que quiero compartirles, también pueda bendecir sus vidas a través de esta palabra. Ahora damos un paso a los testimonios para que también de esa forma Dios edifique nuestras vidas. Buenas noches, iglesia. Bendiciones para todos. En esta hora quiero compartir este testimonio grande que ha hecho Dios en mi vida. En aquella angustia donde yo andaba, cuando mi mamá fue internada en esa clínica, que los médicos decían que de pronto no volvía a casa. Ese Dios maravilloso, fiel, que hizo todos estos milagros posibles. Un domingo, que yo estaba muy angustiado, llegué a la casa del Señor con un propósito, orándole al Señor. Pero cuando yo abrí las puertas donde yo laboro, escuché una palabra a través de mi pastor Gabriel, que Dios había colocado en la boca de él. Y él decía que confiemos en él. Al momento de abrir la puerta, escuché una palabra
en el Salmo 112, 7. Desde ese día comencé a creer enseguida, mi confianza toda la puse en Jehová, Dios, mi Dios grande, poderoso. Todos los días oraba, le decía al Señor, permite que mi mamá regrese otra vez nueva a la casa. Permite que este momento tan feliz no se apague. Tenía una madre tan hermosa, ya te me la has llevado, no quiero que te me lleves la otra que dio a luz a mí. Pero hoy, Señor, yo le pedí al Señor que volviera. Me sorprendió tanto cuando fue el día de mi cumpleaños, cuando regresé el 31 de agosto, y ayer martes, cuando yo llegué a la casa y encuentro a mi madrecita. Hoy testifico la gloria grande que hizo Dios en mi madre al encontrarla nuevamente en mi casa con salud. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida y la vida de mi madre. Y yo la declaro sana en el nombre de Jesús. Bueno, como les decía ahorita, somos una familia que sirve al Señor aquí en el templo, en tiempo, en dedicación, pero también en recursos y en ofrendas, en diezmos y en ofrendas. Esto es un templo, todos los que han venido aquí han visto toda esta logística, toda esta magnitud, todos los servicios que se hacen, todas las personas que laboran y ofrecen un tiempo también. Y esto no se mueve con el aire o con las palabras. Esto también se necesitan recursos. Dios nos ha bendecido, muy a viva voz muchas veces lo decimos aquí en la iglesia, para bendecir. Bueno, el templo se bendice con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo le invito a que usted sea fiel, a que usted dé por amor, con alegría. Si no lo va a hacer así, es mejor que no lo haga, porque su ofrenda no llegaría al destino, no agradaría a Dios. Así textualmente nos enseña la Biblia. Pero usted mire la iglesia como con amor, como una obra que se está levantando, como una obra que está cambiando vidas, pero sobre todo una obra para el Rey de Reyes. Y cuando usted empieza a ver la iglesia así, en esa forma, entonces usted con amor va a empezar a dar, porque sabe que su dinero va a bendecir la obra del Señor. Y cuando entonces usted mire que la obra de Dios, su contribución es para bendecir, para que esta obra tan hermosa, que es una obra social grandísima, de impacto, entonces usted con amor va a ofrendar y va a diezmar, y todo lo que usted ve aquí cuando viene va a seguir rodando y va a seguir creciendo. Amén. Entonces, Padre, gracias por esas ofrendas, esos diezmos que traen mis hermanos, que traemos todos aquí a este lugar. Tu palabra es fiel, tu palabra es especial cuando nos habla y nos dice que esos recursos, Señor, son para ti, y que nos bendices y que provees en nuestras casas, en nuestros hogares, en respuesta, que nos provees a nosotros, y en respuesta nosotros traemos acá también, Señor. Muchas gracias, y oramos de una manera muy especial para que todo aquel que está sufriendo en su área económica, Padre, sea bendecido con una palabra para que revise su vida financiera, pero también sea bendecido para bendecir también. Amén. Bueno, vamos a la palabra, y en manos de Dios encomendamos ella. Me gusta mucho siempre recordar aquel pasaje donde Jesús le dice al diablo que no solo de pan vivirá el hombre. Y todos aquellos que se han sumergido por un tiempo en la palabra, de mucha devoción, de mucha dedicación, de mucho compromiso en ahondar, en inquirir, como dice un salmo, en inquirir en ella, en profundizar en ella, deben estar de acuerdo conmigo con esto. Es como si uno se alimentara literalmente. Vienen fuerzas, viene un renuevo, viene una nueva energía, pero es el alimento de nuestro espíritu que transmite a nuestra alma y por ende se refleja en nuestro cuerpo. Esa es la palabra, y por eso de esa forma oramos. Padre, háblanos y alimentanos
porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Usa a este siervo, que es solamente un siervo más de tantos que usas para enviar un mensaje, para mostrar tu propósito, para hablar, para levantar, para animar, para exhortar, para reprender, para sanar a todo aquel que escucha. En el nombre de Jesús, que sean tus ángeles aquí en este lugar, allá donde están escuchando mis hermanos también, llevando esa semilla para que crezca y dé fruto, cual 80, 90, 100, como has designado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 13, versículo 22. Vamos a ir a la palabra un momento allí y quiero que lea ese versículo. Dice, Hechos capítulo 13, verso 22. Y después de removerlo, les levantó a David como rey. ¿A quién removió? ¿A quién iba a suceder David? A Saúl, ¿cierto? Les levantó a David como rey, acerca de quien dio este testimonio y dijo. El que dijo esto fue Dios. El que dio el testimonio de David fue Dios. O sea, quien va a decir estas palabras es el Señor. He hallado a David, hijo de Isaí, varón agradable a mi corazón. En otra versión dice, un hombre conforme a mi corazón. Yo sé que este versículo lo hemos escuchado muchas veces, pero quiero que por un momento no se imagine, sino que de lo que usted ha leído de David, usted empiece a ponerle características que lo harían un hombre agradable a los ojos de Dios, al corazón de Dios. Imagínense, no de ojos, al corazón, en lo interno. Recuerde un momento, tómese 30 segunditos para pensar en eso. ¿Qué características? A ver, puede usted estar pensando de las cosas que más se hablan de David. Si de pronto usted no se ha sumergido en esa historia, pero yo lo voy a provocar hoy a que usted apenas termine de escuchar esto, vaya y tome esa Biblia y desde el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, empiece la aventura de hacerse uno de esa historia y descubra por qué es que Dios dijo de David eso. De pronto usted ha escuchado lo que hizo David. David, cómo pecó, ¿cierto? Él hizo un acto muy terrible porque pecó y se levantó, pidió perdón y se levantó. De pronto usted puede estar pensando de que fue un hombre sensible y vale. Hace un tiempo, en este año también, cuando tuve el privilegio de estar aquí compartiéndoles una palabra, les contaba de que este año tengo el reto de leer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Y precisamente voy por Primera de Reyes, donde el protagonista es el rey Salomón, pero el capítulo 1 y 2 terminan en el final de la vida de David. Cuando la pastora Luzma, Dios la bendiga enormemente, me transmitió de que iba a tener la oportunidad, el privilegio de compartir, yo le dije a mi esposa enseguida, voy a hablar de David. Voy a hablar de David porque en esa tarea que tengo, en ese compromiso conmigo, con Dios, de leerme toda la Biblia, pasé por esa historia de David y pude comprender a un poco más profundo por qué Dios dijo eso de David. ¿Por qué Dios dijo es un hombre conforme a mi corazón? Y me bendijo mucho, que es lo que quiero transmitirle de parte de esas bendiciones que Dios me dio al conocer a David. Pero me sorprende porque si solo conociendo un personaje que de pronto había escuchado algunas cosas de él, he sido tan bendecido, ¿cómo será seguir en esa tarea de conocer a Dios? Y es a través de su palabra. Entonces me leí toda esa historia de David, pasé por el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y ahí en donde le dije en los 2 primeros capítulos del primer libro de Reyes, y quiero hacerle un pequeño resumen porque no tendríamos el tiempo, y tengo la intención de que usted
de que esto sea proactivo en usted, de que usted vaya y tome su Biblia y también se comprometa a ver esa historia. Porque yo he sacado 3 puntos o 3 cosas que podemos aprender de la vida de David, pero le aseguro, se lo aseguro, no se puede prometer, entonces por eso no le prometo. Le aseguro que cuando usted se meta en esa historia, Dios también le va a seguir hablando de otras formas o hablándole otras cosas además de estas 3. Pero creo que estas 3 van a ser de mucha bendición para usted, así como lo han sido para mi vida. 3 cosas que aprendemos de la vida de David. Número 1, Dios tiene un plan para mí, para usted y para todos los que atendemos este llamado. Dios tiene un plan para mí. Número 2, perseverar. Siempre debo perseverar. ¿Pero qué es perseverar? Es persistir, es permanecer. En el término, o para ser un poco más precisos en lo que nos vamos a referir, es nunca desfallecer. Es si la promesa que Dios me ha hecho no la veo cumplida o no se ve cumplir o parece que no se va a cumplir, yo debo permanecer porque Dios es fiel. Y Dios, si te prometió algo, lo va a cumplir. Lo vamos a ver en la vida de David. Entonces, número 1, Dios tiene un plan para mí. Número 2, debo perseverar. Y número 3, debo ser resiliente. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de levantarse después de haber caído o después de haber sufrido algo muy difícil en su vida, de un trauma, de una tragedia. La capacidad que tiene el ser humano de levantarse. Eso es la resiliencia. Entonces 3, Dios tiene un plan para mí, debo perseverar y debo ser resiliente. Amén. Bueno, entonces todo comienza vamos al resumen. Y cuando vamos haciendo el bloque, en ese mismo orden que le dije las 3 cosas que vamos a aprender de la vida de David, vamos haciendo el resumen y ahí vamos tocando cada temática o cada cosa que les hablé ahorita. Todo comienza en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, ¿cierto? Aparece el gran personaje porque les confieso, es grande. Es un hombre de estudiarlo, es un hombre de revisarlo, porque de todos esos personajes que he leído hasta este punto, es de admirar. No por nada Dios dijo eso. Eso desde ahí ya nos debe inquietar en sobremanera que Dios haya dicho de David, es un hombre conforme a mi corazón. Entonces empieza en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, repito, cuando Samuel visita la casa de Isaí, papá de David, porque iba a ungir a un nuevo rey, ya que Saúl había sido destituido porque no le fue obediente a Dios. Entonces, todo se hizo el preparativo. Él le comunicó a Isaí, se hizo un preparativo. Resulta de que Isaí presentó 7 hijos que pasaron, en los cuales Samuel iba diciendo, este no, porque Dios le decía, este tampoco, hasta que llegaron al 7º. Y entonces a Samuel le tocó decir, bueno, ¿estos son todos tus hijos? Porque aquí no está el que voy a ungir. Cuando Samuel dice eso, Isaí le dice, no son todos mis hijos. Falta uno que es el menor. Y además de que es el menor, está cuidando las ovejas. ¿Por qué? Si había una reunión, si había un momento especial donde toda la familia iba a ir. Es que, ¿saben quién estaba en ese lugar? Era Samuel, el último juez. Israel antes se gobernaba por jueces. Samuel fue el que sucedió a Elí. ¿Se acuerdan de Elí, que tuvo unos hijos perversos y por eso sus hijos no heredaron ser juez? Y Samuel fue el hijo de aquella mujer Ana que no podía tener hijos y una vez llorando se lo ofreció a Dios. Ese es Samuel. Estaba una figura de Dios muy importante en la casa de Isaí. ¿Por qué David no estaba ahí? El primer punto, Dios tiene un plan para mí. Sin duda alguna, sin duda, estamos en una sociedad muy degradada por la maldad, donde vemos mucho desprecio, mucho menosprecio, pocas oportunidades, muchas humillaciones, muchos rechazos y todos los sinónimos que le quieras poner a la discriminación que se tiene hoy en día en la sociedad a causa del aumento de la maldad. Acuérdense que el principio de todo mal
¿Es el amor al dinero? Seguramente tiene que ver mucho el poder adquisitivo de muchas personas para menospreciar a otras. Pero aquí estamos ante un caso particular. ¿Era David menospreciado en su casa por su mismo padre? Yo creo que sí. Yo estoy completamente convencido que sí, porque David tenía que estar ahí. Pero Dios tenía un plan para él, así como lo tiene para ti, así como lo tiene para mí y así como lo tiene para todos los que se comprometen a esta causa. Amén. Dios tiene un plan. A pesar de todo, si te identificas con David, a pesar de que haya sido menospreciado, a pesar de que no has tenido muchas oportunidades, a pesar de que has sido rechazado, a pesar de que has sido humillado, Dios tiene un plan para ti. Y te llama y te dice: ven a mí que quiero hacer algo. ¿Qué es lo que pasa en ese momento cuando llega David? Lo unge Samuel con aceite y viene sobre él nada más y nada menos que Dios con nosotros. Que el Dios, quien Cristo cuando se fue al cielo, al lado, a la diestra del Padre, dijo: me voy, pero no los dejo solos. ¿A quién nos dejó? Al Espíritu Santo. Y ese Dios vino en ese momento sobre David, y muchas cosas en él fueron transformadas y muchas cosas en él fueron cambiadas. Por ejemplo, enseguida cambia su cargo de ser un pastor de ovejas, seguramente menospreciado aquí entre su familia. Y yo creo que sí, porque ahora que usted lea esa historia más adelante, se va a dar cuenta de que sus mismos hermanos lo menospreciaban. Cuando él fue de todo valentón a decir: yo voy, sus hermanos lo menospreciaron. Cuando estaba ya preguntando qué es lo que el rey va a ofrecer, sus hermanos lo menospreciaron. Pero ahora todo cambió, porque pasó de ser un pastor de ovejas a nada más y nada menos que la persona de confianza del rey. Su escudero era la persona más allegada, ahí quien permanecía. A veces tenían muchos, a veces tenían pocos, pero eran las personas más cercanas, quienes estaban dispuestos a dar la vida por ellos, quienes estaban ahí siempre para atenderles, al lado del rey, de pastor de ovejas a escudero. Y va el proceso, y empieza un proceso para algo que Dios lo llamó, para una promesa que Dios le hizo. Y yo estoy seguro que todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios los ha llamado, pueden estar de acuerdo conmigo en que muchas cosas en nuestra vida cambian. Muchas, así como empezó a cambiar la vida de David. Amén. Estoy seguro que sí. Si no ha pasado en tu vida, entonces debes buscar que el Espíritu llene tu vida. Llene tu vida, porque ese es el primer paso, que Dios tiene un plan para mí. Atender ese llamado que Dios te hace hoy, pero enseguida ser lleno de su Espíritu y comenzar en ese compromiso de caminar con Dios. Recuerda, Dios tiene un plan para ti, así como lo tenía con David, a pesar de cómo era su vida. Seguimos en la historia y luego viene la épica, el momentazo donde David empieza a decir: Dios tiene un plan enorme conmigo. Viene la batalla contra Goliat. Y definitivamente era un valiente. Era un valiente porque era un joven. Era un valiente porque no sabía usar armas de guerra. Y era un valiente porque se iba a enfrentar a un guerrero profesional y un hombre gigante. Pero había algo más grande que la valentía de David sobre él ya. Ahorita se los acabo de decir de muchas formas. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y además de su valentía, que había dicho: es que yo he matado osos y leones, es que yo me he enfrentado a ellos. No. Además de esas experiencias que él había tenido, es que estaba Dios en espíritu sobre él. Y con eso el Espíritu lo iba a llevar precisamente a matarlo. Y empieza su fama a cobrar fuerza. Empiezan a decir: ¿quién es David? El que mató a Goliat. Y empieza a cobrar fama y cariño por parte del pueblo. Más adelante voy a hacerles, ¿se acuerda que voy a ir en un resumen corto? Porque no nos daría el tiempo, y cuando vamos partes por partes. Ya tratamos, Dios tiene un plan para mí. Bueno, después de esa batalla se construye una amistad hermosa entre David y Jonatán.
Jonatán, hijo de Saúl. Tan grande y tan hermosa fue esa amistad que Jonatán incluso expuso hasta su propia vida. El padre casi lo mata, el papá al hijo, porque Jonatán estaba defendiendo a David, porque David era inocente. No tenía por qué el padre estar en esa actitud. Bueno, seguido de eso, seguido de la amistad de David con Jonatán, Saúl nombra a David como comandante de su ejército. Y comienzan triunfos sobre triunfos, batallas sobre batallas, y David a ganarse el cariño del pueblo. Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Cosas como esas se va a encontrar ahora usted que lea esa historia. Y empieza a hacerse muy famoso, pero con esa fama, y al ver Saúl que se estaba suscitando eso en medio del pueblo, comenzó a sentir celos. Quiso tenderle una trampa. Por aquí empieza esos celos como a carcomer el corazón de David hasta degenerarlo por completo. Y lo primero fue que le ofreció a su hija Mical para que le trajera 100 prepucios de los filisteos, los eternos rivales. Vino David y le dijo: listo. No le trajo 100, le trajo 200. Y enseguida otra vez ganó mucha fama. El pueblo le tuvo mucho cariño porque eran los eternos rivales, y derrotar a los filisteos era muy preciado y daba mucha seguridad dentro del pueblo. Todavía empezó a arder mucho más el celo y la envidia y la ira de Saúl, a tal punto que intentó matarlo nuevamente, y David le tocó huir. Y aquí viene la segunda cosa que podemos aprender de la vida de David. ¿Cómo? A ver si se acuerdan. Primero, Dios tiene un plan para mí. Segundo, debo perseverar. ¿Pero por qué debo perseverar? Porque debo seguir creyendo. Es que mire lo que acaba de pasar. ¿Qué estaría pensando David cuando le dijeron: tú vas a ser de Israel? No, yo voy a estar ahí al lado del rey, le voy a ayudar, y cuando de viejito se muera, ahí lo sucedo yo. Miren lo difícil que se vuelve para David. Se perdió la esperanza. ¿Será que ya no voy a ser rey de Israel? Pero ¿quién se lo había prometido? Era el mismo Señor, y lo iba a cumplir, y ahora se van a dar cuenta. Entonces, cuando tú sabes que tienes una promesa de parte de Dios, cuando tú sabes que Dios quiere hacer algo contigo, cuando Dios te ha llenado de su espíritu y vienen los momentos difíciles, ¿tú qué haces? ¿Para dónde coges? Mira, si Dios me prometió esto, y ahora ¿por qué estoy pasando esto? ¿Cuál es la actitud que tú tomas frente a una situación de esas? David va a empezar a huir, y eso es un poco de capítulos de la Biblia huyendo. Ahora no me imagino cuántos años serían ese hombre huyendo, y un poco de situaciones que estuvo a punto de matarlo. Pero él persevera, y es la razón. Debo perseverar, ¿cierto? Debo perseverar. Yo quiero hacerte una pregunta fantástica, y aquí es donde empieza uno a darse cuenta: yo esto no lo sabía. Ahora me pongo en lugar. Yo esto no lo sabía. ¿Hacia dónde huyó David? ¿Para dónde cogió cuando huyó en ese momento del rey? Mire qué sorpresa. Huyó para donde Samuel. ¿Quién era Samuel? Era el hombre de Dios. Era el hombre que David sabía que ahí iba a encontrar respuesta de Dios, para saber qué estaba pasando, para saber cómo iba a afrontar todo, para saber qué tenía que hacer, para saber por qué estaba viviendo eso. Y es que eso es lo que nosotros debemos hacer para poder perseverar. Cuando se viene una situación difícil en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, como se llame, yo lo que debo es buscar más de Dios. Y muchos, lastimosamente, al ver circunstancias difíciles que se presentan, de pronto se apagan, de pronto se enfrían, de pronto se alejan. Pero así no vas a llegar, porque todo con Dios es procesado. Todo con Dios es procesado. No es de gratis, no es a la ligera, no es comida rápida. A Dios le gusta eso que se mete a la pitadora, y si hay que meterlo una segunda vez, y eso que se adoba de un día para otro. ¿Viste qué rica es una comida cuando se adoba de un día para otro? Es deliciosa. Bueno, a Dios le gustan los procesos, porque
la responsabilidad, la bendición requiere mucho compromiso, mucha fidelidad. Amén. Entonces, la mejor forma de perseverar, guárdate, tú te puedes olvidar de todo lo que he dicho si quieres, pero la mejor forma de perseverar es al lado de Dios. Mira, una de las cosas que también me ha sorprendido al estudiar la vida de David, no voy a decir que a profundidad, sí traté de ser explícito, conocí muchas cosas, pero era un hombre tan apegado a Dios. Era un hombre que le consultaba casi todo lo que iba a hacer a Dios. Por lo menos una sola batalla identifiqué. Cuando las leas, si puedes en algún momento me cuentas, a ver si yo me equivoco o estoy en lo correcto. Pero yo identifiqué una sola batalla en que él no consultó a Dios para decirle: Señor, voy. Siempre lo hacía, siempre. Y casualmente fue la batalla antes de caer en el pecado. Entonces no sé si tenga algo que ver. No quiero anexarle cosas que de pronto no he podido estar claro, pero ahorita vamos a ese punto. Pero todo se lo consultaba a Dios. Entonces, y aún más, fíjate, para perseverar, o la mejor forma de perseverar en momentos difíciles, es estando cerca de Dios, en su palabra, en oración, en la congregación, con mis hermanos. Perseverar, porque Dios todo es un proceso. Amén. Luego de que él va donde el profeta, siguiendo en la secuencia de la historia, la persecución se hace más intensa todavía y pasaron muchísimas cosas terribles en el camino. Saúl dañaba más su corazón. Donde quería que pasara David, si encontró que alguien le había ayudado, hasta mataba a todas las personas, porque decían que no le estaban ayudando. Pero David perseveraba. Incluso en medio de esa huida formó un ejército, pero es muy particular. El ejército que forma David es con parte de sus hermanos y familia, pero endeudados y amargados. Me llamó mucho la atención porque él huía desesperado, pero le llegó gente que él podía ayudar y bendecir, gente con problemas también, y lo que hizo él fue formar un ejército. Pero no piense que fue formar un ejército para combatir al rey Saúl. No, formó un ejército porque de repente se unieron a él. Y ya ahora le voy a contar otra historia más adelantico. Bueno, aquí mismo está enseguida. Ese ejército que formó de aproximadamente 600 hombres, en esa huida de él hubo un pueblo que sitió a una ciudad de Israel, se llamaba Keilah. Y cuando esa ciudad está siendo sitiada, devastada por los filisteos, no recuerdo si eran los filisteos, pero estaba siendo devastada por el enemigo, David le preguntó a Dios que si iba a ayudarlos. Y Dios le dijo que sí. O sea, me llama mucho la atención. Él huyendo de un rey que lo quiere asesinar, y un pueblo de ese rey está sufriendo, pero él quiere ayudarlo. Es que amaba a Israel, amaba a Judá, amaba a toda esa población, y muchos de sus actos los hizo para evitar que se destruyeran el pueblo. Amén. Y viene una escena donde sigue corroborando que David tenía un corazón realmente noble, realmente sensible y realmente fiel a Dios. Le perdona por primera vez la vida al rey Saúl. ¿Cómo fue esto? Todos estaban en una cueva, él y su ejército de sus 600 hombres, y Saúl entra a hacer sus necesidades a esa cueva. Y los escuderos de David, las personas más cercanas a David, le dijeron: te lo ha entregado el Señor, ahí está, mátalo. Y él dijo: no voy a levantar mi mano sobre el que ha ungido Dios como rey de Israel. Le cortó un pedacito de su manto, lo dejó que se fuera, y después salió y lo persuadió: mira, rey, yo no quiero hacerte daño, yo no te voy a hacer nada. Incluso lo persuadía, lo buscaba para tratar de, mira, ve, si te hubiese querido matar aquí, Dios me había entregado. Y parece que Saúl reaccionaba, pero después otra vez entorpecía su corazón, y viene y le perdona la vida una segunda vez. Lo tuvo allí dormido para asesinarlo, se le llevó la jarra para otra vez tratar de persuadirlo. Incluso David le llegó a decir: Padre mío, ¿cómo crees que yo te voy a poder hacer daño? Pero nada de eso contuvo a Saúl el deseo de querer matarlo, a tal punto que David le toca irse hacia los filisteos. Imagínense,
él y sus 600 hombres, ya con sus familias e hijos, se fueron hacia los filisteos para tratar de que Saúl lo dejara de perseguir, porque él no quería. Él era un hombre valiente, estoy seguro que sí. Ahí tuvo las dos oportunidades de matarlo. No lo iba a hacer, porque eso no era la voluntad de Dios. Y se va para donde los filisteos. Finalmente, en una batalla entre Israel versus los filisteos, Saúl y su hijo Jonatán mueren. Jonatán, el amigo de David. Apenas le llevan la razón a David, apenas le dan el anuncio a David, y todo el ejército ya había convencido a su ejército de que no le podían tocar un pelo al rey. Hicieron duelo, se rasgaron las vestiduras, les dio mucha tristeza. Pero lo más tremendo es que David construye un poema para Dios, un poema en honor de Saúl y de Jonatán, segunda de Samuel capítulo 1. Ahí está. Y miren el corazón de esto. ¿Cómo que va a ser un poema, un escrito hermoso para alguien que quería matarlo? Era un hombre diferente, era un hombre del cual debemos aprenderle mucho. Persevera, óyelo bien, que la promesa de Dios se cumple. Luego de que Saúl y Jonatán murieron, David es ungido en Judá y luego es ungido en Israel. Eran 2 pueblos. Y luego entonces fue a ser rey de todo el pueblo de Dios durante 40 años. Vinieron entonces muchas victorias, vinieron muchas alegrías. Todo lo que David quería hacer se lo consultaba a Dios y Dios le daba la victoria. Dios engrandecía su reino. Esos filisteos atacaban y David consultaba a Dios y él iba y los vencía. Cada que ellos venían los vencía, cada que ellos venían los vencía. Siempre, lo que les decía ahorita, siempre les consultaba a Dios, siempre, en todas sus batallas, y Dios le daba la victoria. Pero ya para finalizar y entrar a la última parte de resiliencia, Dios tiene un plan para mí. Debo perseverar y debo ser resiliente. Sin duda alguna que en nuestro caminar, todos nosotros, en nuestro caminar vamos a fallar, vamos a tropezar, vamos a pecar, vamos a cometer errores. Y digo esto, tienes que ser sabio y resiliente. Y ahora, ¿por qué le anexo sabio a ese punto? Porque el pecado tiene consecuencias, ¿sí? Y un pecado enorme, grande, que traerá enormes consecuencias, no se comete de la noche a la mañana. Ejemplo, hoy tú mientes y lo dejas pasar y no te arrepientes. Mañana harás algo peor que la mentira. Para el común y a veces para los hermanos, una mentira piadosa. Se escucha, yo tengo que decirlo lastimosamente, se escucha en medio de las personas. Lo que no creen darse cuenta es que están jugando con eso y después va a venir otra cosa más grande que no van a percibir, que traerá consecuencias mucho más grandes. Entonces, un pecado grande no se comete de la noche a la mañana, se empieza con cosas pequeñas. No vamos a decir que es pequeña la mentira, es un pecado. Lo que quiero decir es que si la dijiste, arrepiéntete y no permitas que se abra una brecha más grande. Y luego, sabio para saber que todo pecado traerá una consecuencia. Segunda de Samuel capítulo 11, viene el pecado desastroso de David. Imagínense que David debía salir, era la temporada en que los reyes salían con su ejército a luchar. Él se quedó en su casa, tenía que hacer algo y no lo hizo. Todo aquello que sabemos que es bueno o que es bueno y no lo hacemos es contado por pecado, recuerden. Él se quedó en su casa, ahí salió a la azotea y vio que se estaba bañando una mujer llamada Betsabé. Muy bonita, muy hermosa, la mandó a llamar, se acostó con ella. Ella había salido de sus días de regla, estaba a punto de poder quedar embarazada, es decir, iba a quedar embarazada. Como él sabía esto, imagínense que mandó a llamar al esposo del ejército, lo llamó como para darle unas vacaciones y que él fuera a su casa, se acostara con su esposa, y si había quedado embarazada de David,
pues él había tenido relaciones con ella, iban a ponerla que era hijo de él. Pero este hombre era tan fiel a Dios, era tan fiel a su ejército que dijo, ¿cómo es posible que mis hermanos están allá combatiendo y yo me voy a venir a acostar con mi esposa? No lo voy a hacer. Como no lo quiso hacer, David lo emborrachó, a ver si borracho iba, y él tampoco fue. Y como no fue, entonces le mandó a decir a Joab, el comandante de sus ejércitos, que lo pusiera en la primera línea para que lo mataran. Y este hombre murió, y así él quedarse con Betsabé. Fue una trama terrible, fue un corazón que en un abrir y cerrar de ojos se llenó de tanta maldad por no haber hecho algo que tenía que hacer. Es lo que les decía ahorita de la mentira. Arrepiéntete. No estés pensando que es algo sencillo. Eso traerá otra consecuencia. Arrepiéntete. Arrepiéntete para que evites estar sumergido en unas consecuencias tan grandes. ¿Qué consecuencias les trajo a David? Imagínense. Lo primero que sucede, bueno, ese bebé que nació fruto de ese pecado murió. Después viene un hijo de David y viola a su hermana. Y después el hermano de esa hermana violada mata a ese que la violó. Hubieron unas consecuencias desastrosas. Y después un hijo que intenta matar a su propio padre, Absalón, cuando persigue a David para matarlo. Fue impresionante toda la seguidilla de consecuencias que trajo. Pero ojo, resalto que una vez David cometió el pecado, Dios lo manda a amonestar con el profeta Natán. Ya no estaba Samuel, había muerto, estaba Natán. Natán lo reprende con una historia de unas ovejitas. No sé si la han escuchado, seguramente que sí. Y lo reprende y él reacciona enseguida y se humilla y pide perdón. Y pide perdón y pone en manos de Dios lo que tenga que pasar. Es que ahí es donde se observa también, y por eso al principio les decía, si usted ve que esta es una característica, esa es una característica de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre sensible, era un hombre que reconoció su pecado, era un hombre que puso en manos de Dios su vida y le dijo, ayunó también en esos días y le dijo a Dios, haz conmigo lo que tengas que hacer. Pero Dios le dio una nueva oportunidad, resiliencia, aquel que tiene la capacidad de levantarse. Si tú has pecado, si tú has caído, si tú has fracasado, evidentemente no vas a llegar al plan de Dios viviendo en una vida de pecado. Por favor, eso es tan claro como el agua para todo aquel creyente. ¿Ok? Levántate, porque tenemos un Dios misericordioso, porque tenemos un Dios amoroso, porque tenemos un Dios que perdona. Y así como levantó a David, y este valientemente se levantó siendo resiliente, asumiendo todas las consecuencias que le causaron un gran dolor. Cuando mataron a Absalón, este hombre demoró muchos días, ay, Absalón, llorando, que sus ejércitos pensaron que le habían dado una victoria, pero interpretaban como si estuvieran derrotados, porque él sufrió mucho del mismo joven que lo andaba buscando, pero fue parte de sus consecuencias. Arrepiéntete y levántate, porque David terminó sus días bien, terminó sus días incluso viendo su linaje sentado en el trono, cuando hizo todo lo pertinente para que Salomón sucediera el reino y siguiera con el reino. David terminó bien su propósito, a pesar de haber caído, y nosotros vamos a caer, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que levantarnos, ser resilientes, asumir el compromiso de las consecuencias y continuar con el plan que Dios tiene con nosotros. Amén. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición. Recuerden, Dios tiene un plan para mí a pesar de todo lo que esté viviendo. Segundo, debo perseverar, permanecer a pesar de que las circunstancias me estén mostrando de que Dios no va a cumplir. Dios sí cumple. Miren a David. Y tercero, ser resiliente. Si caemos, porque vamos a caer, levántate, no sigas metido ahí en ese pecado, que Dios continuará su propósito contigo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por dejarla plasmada ahí para bendición de todos nosotros. Gracias por ese ejemplo en la vida de David, en la cual pude identificarme, Señor. Pude identificarme y pude ser bendecido. Creo que tú tienes un plan para mí. Creo que en medio de la perseverancia te voy a buscar más, Señor.
para estar apegado y poder pasar cualquier dificultad, poder sobreponerme a cualquier momento difícil que quiera alejarme, que quiera apartarme, que quiera zarandearme. Pero yo quiero confiar en ti y perseveraré. Y si llego a caer, Señor, me levantaré. Guárdame, guarda nuestros pasos, porque tu palabra lo dice, que aquel que esté firme, mira que no caiga. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Pero si llegamos a caer, o si estás en un momento de caída, levántate, porque hay un Dios que perdona. Hay un Dios que sana, que levanta, que restaura, en el nombre de Jesús. Acuérdate, Señor. Acuérdate y toca esos cuerpos enfermos. Oramos por cada uno de ellos en medio de la congregación, tus familiares. Obra milagros, Señor, en medio de nosotros. Muchas gracias. Encomendamos este día y toda esta semana en tus manos, Señor. Guárdanos y líbranos de todo mal. Amén, amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Dios los bendiga enormemente. Bendiga sus hogares, bendiga sus casas. Hemos orado para que Dios obre. Y nos volvemos a ver. Recuerden que este domingo está la feria del libro. Van a haber grandes sorpresas, muchas promociones en la librería. Así que por acá nos vemos. Dios los bendiga.